Señor presidente, parece que todo está consumado. Usted lo dijo en un discurso que sacudió la conciencia de los colombianos que tuvieron la ocasión de escucharlo. Tenemos dictador, tenemos dictadura, hemos roto con todas las instituciones republicanas y no sabemos qué constitución tenemos, porque la están redactando en La Habana, entre los plenipotenciarios de Juan Manuel Santos y los bandidos de las FARC. Es la única vez en la historia que una constitución es redactada por bandidos, por asesinos, por autores de masacres y por narcotraficantes. Señor presidente, su punto de vista sobre esta claudicación definitiva de las instituciones en favor de la mermelada y en favor de la entrega del país a los delincuentes de las FARC. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a los oyentes. Antes que todo, permítame hacer dos comentarios. Primero, me alegra mucho oírlo bien aliviado, porque quizá los oyentes no lo sepan, el doctor Fernando Londoño tuvo un virus 20 días, lo afectó bastante y con ese valor civil que lo caracteriza, mantuvo el programa para la defensa de nuestra democracia. Segundo, hacer llegar un saludo a la comunidad de Orlando. Allí hay un directorio del Centro Democrático y nos duele mucho lo que ha pasado. Tercero, el golpe de Estado. ¿Quiénes son los verdaderos constituyentes? El gobierno y la FARC. Entonces, Colombia tiene una realidad. La Constitución colombiana la está redactando el gobierno Santos con el grupo terrorista, que es el primer cartel de cocaína del mundo. ¿Por qué decimos eso, señor ministro del Interior y señor presidente Santos? Porque lo que ustedes hicieron aprobar antenoche, además de todos los vicios de inconstitucionalidad, tiene un vicio democrático profundo. Ustedes ya tienen acordado con la FARC el texto constitucional que van a llevar al Congreso simplemente para un formalismo. Y el Congreso ya les anticipó que lo solemniza con ese formalismo. O sea que el Congreso es simplemente un notario, un convidado de piedra que va a servir para guardar una apariencia, para decir que eso pasó por el Congreso, pero ese texto lo tienen acordado la FARC y el gobierno. Yo creo que aquí hay los constituyentes de hecho, el grupo terrorista FARC y el gobierno de Santos. Segundo, utilizan unos convenios de Ginebra para llevar esos textos a la Constitución. Cuando uno lee los convenios y toda la literatura sobre el Comité de la Cruz Roja Internacional, los convenios son para acuerdos humanitarios que mitiguen la crueldad, no para este tipo de acuerdos. Y entonces hay que decirle a los colombianos esto. ¿Qué dicen los convenios de Ginebra? Por ejemplo, que no se puede disparar contra una ambulancia, que hay que que no se puede torturar a una persona secuestrada, que la llaman retenida, que en un conflicto, que hay que hay que socorrer rápidamente a los heridos. Pregunto, ¿la FARC ha cumplido eso? ¡Nunca! Colombia lo ha cumplido, por supuesto. Y cuando el Estado colombiano ha cometido por algún integrante una falta de derechos humanos, y esos convenios tienen que ver con ese capítulo de los derechos humanos, que es el derecho internacional humanitario, ha venido la sanción. Entonces la FARC nunca ha cumplido eso. En toda su extrema crueldad nunca se acordó los convenios, y ahora los utiliza para incorporar el golpe de Estado que han concertado con Santos en la Constitución. Tercero, el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene ninguna facultad para este tipo de convenios que han acordado la FARC y el gobierno Santos. Lo que puede hacer el Comité de la Cruz Roja, Internacional de la Cruz Roja, es proteger el derecho humanitario. Le han encargado de proteger esos 4 convenios de Ginebra, esos 4 acuerdos internacionales de Ginebra de 1949 y los 2 protocolos de 1977. Quinto, ¿qué tipo de materia llevan a los convenios, a la Constitución? Hombre, muy inaceptable. Llevan a la Constitución
que los asesinos de niños, los violadores de niñas, los reclutadores de menores de la FARC no van a ir a la cárcel y los van a elegir. Entonces yo preguntaba en el Congreso antenoche, ¿y qué ejemplo le van a dar al país, a las nuevas generaciones? ¿Y qué le van a decir a los paramilitares, a los políticos que han perdido la investidura, a los miles de presos colombianos que han cometido delitos en promedio menos graves que los de FARC y ninguno de ellos tiene elegibilidad? ¿Qué les van a decir cuando le dan elegibilidad política a FARC? ¿Y qué van a decir el día de mañana que un nuevo gobierno en Colombia diga esos acuerdos se inaplican o se derogan, o lo diga una corte, como ha ocurrido en otros países? ¿Y por qué ponen a Colombia a correr el riesgo de que gobiernen la guerrilla y los militares a la cárcel? Y que están llevando a la Constitución, por acuerdo con el grupo terrorista FARC, la obligación de que militares y civiles se sometan al tribunal de la FARC. Y entonces los militares o los civiles van a tener que reconocer delitos no cometidos para evitar el riesgo de ir a la cárcel. Qué grave daño ante la historia. Los historiadores del futuro no van a decir, no, es que allá hubo un atropello a la democracia. Allá obligaron a estos militares a reconocer delitos no cometidos para evitar ir a la cárcel. No, van a decir, gracias al acuerdo con el grupo FARC, Colombia hizo justicia. Hombre, qué antecedente tan grave para el futuro democrático de la patria. Entonces, como aquí hablan de futuro, aquí le crean toda esa incertidumbre al sector agropecuario. Lo que yo vi nuevamente el pasado sábado en Sucre, en los Montes de María, es una guerra machete entre campesinos. Y les dije en mis intervenciones en Sucre, el doctor Fernando Londoño Hoyos advirtió oportunamente, cuando estaba en trámite la ley de tierras, que eso iba a desatar una nueva guerra entre campesinos colombianos, y es lo que está haciendo. Y un campesino me dijo, vea, señor Uribe, aquí ya lo que nos están promoviendo es una guerra a machete entre campesinos, y eso lo están llevando a la Constitución, porque hace parte de los acuerdos. Y entonces la FARC se convierte en el líder del sector agropecuario y le crean toda esa incertidumbre a la economía privada de Colombia, no solo en el agro. Eso va produciendo un fenómeno de contagio en la industria, en el comercio, en los servicios. Esto es un atropello a la institucionalidad democrática, un atropello a la empresa privada, un mal precedente para la convivencia colombiana, doctor Fernando. Presidente, no está de más recordarle a los colombianos que por ese carácter que le están dando de acuerdo especial a lo que firmen entre el señor de la Calle y el señor Timochenko, esas nuevas normas constitucionales que pueden tener 100, 200, 300 o 400 páginas, ¿quién lo sabe?, quedan con valor supraconstitucional. Es decir, que los colombianos nunca, ni siquiera por Asamblea Nacional Constituyente, podrán tocar lo que escriban entre de la Calle y Timochenko. Presidente, esto sí no ha pasado en la historia universal de la democracia o del derecho político moderno. Esto no sé. Creo que desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra no pasa una cosa semejante. No, mejor dicho, no ha pasado nunca, presidente. Centenares de páginas convertidas en norma constitucional con valor supraconstitucional. ¿Será que los colombianos hemos entendido semejante enormidad? Doctor Fernando, así es, pero hay que prepararnos. Por eso el Centro Democrático participa en la recolección de firmas. Y le pedimos a los colombianos que nos ayuden con las firmas, porque es una manera de prepararnos para que el país rechace ese plebiscito. Es una manera de prepararnos para tener un nuevo gobierno. Es una manera de preparar para enmendar este despropósito. Por eso se está haciendo ese esfuerzo. Y a propósito de la recolección de firmas, ayer en Cali le robaron el maletín con las firmas a uno de los recolectores. No le robaron el celular ni el dinerito que llevaba. Y a otra señora que estaba en la tarea la amenazaron con apuñalearla si seguía recogiendo firmas. Y hay que ver las amenazas que han llegado a los doctores Ernesto Yanmure y Alicia Arango. ¡Qué dolor! Pero los colombianos son más valerosos que esa intimidación. Los colombianos vamos a hacer todo este esfuerzo de seguir en la batalla, de persistir con argumentos y con firmeza.
Porque mire, en la carta de Juan Sin Tierra fue una rebelión del pueblo contra el monarca que imponía tributos. Dijeron, en adelante usted no los impone, en adelante los tributos serán impuestos por los delegados del pueblo. Aquí habría que hacer una rebelión como la de Juan Sin Tierra, para decirle a esa monarquía, a esa dictadura, a esa tiranía entre Santos y la FARC, que no les vamos a permitir hacer eso, como aquellos que acompañaron a Juan Sin Tierra no le permitieron al monarca seguir derramando impuestos. Así es, presidente. Uno de los temas esenciales de la Carta Magna fue ese, el de impedir que los monarcas impusieran tributos unilateralmente y sin contar con el pueblo para atender sus caprichos, sus necesidades o su espíritu bélico. Eso cambió desde entonces, año de 1215, y está resurgiendo ahora. Porque, presidente, entre las cosas que ocurrieron en el Parlamento, tenemos una singular, y es que por primera vez en la historia constitucional del país vamos a tener un presidente con facultades legislativas que no se han precisado. Recuerde usted todo el cuidado que había que poner en la precisión de las facultades legislativas que se le daban a un presidente de la República precisamente para defender la Constitución, y ahora aprueban unas facultades durante 6 meses. En 6 meses se puede cambiar todo el orden legislativo del país sin precisión ninguna. Eso es una dictadura, pero una dictadura de la peor laya, presidente. Santos se ríe que porque le decimos castrochavista. Yo no creo que él se burle de eso. Yo creo que se ríe de contento. Porque eso que usted acaba de decir es igualito a aquella violación democrática de Venezuela que se llamaba ley habilitante. Hubo unas facultades todopoderosas. Primero a Chávez y después a Maduro. Entonces, para anular lo que pudiera ser un parlamento entrante, le daban facultades a Chávez, y él las ejercía de tal manera que el parlamento entrante quedaba con los caminos bloqueados. Santos ahora, por decreto, va a incorporar al ordenamiento jurídico todo lo que sea materia de ley ordinaria que él haya acordado con la FARC. Ahí tiene un parecidito, pero vea, yo, una de las cositas que primero hago en la madrugada es revisar la poca información que haya sobre Venezuela. Y entonces veo todo ese nacionalismo violento de la tiranía de Maduro, con la bandera de Venezuela enviando a los colectivos a asesinar a los dirigentes de la oposición. ¿Y qué he visto? Ayer pensé que estábamos en Venezuela, porque vi los monumentos colombianos aquí, por orden de Santos, cubiertos con el tricolor nacional y anunciando y pidiendo el apoyo a esa claudicación ante la FARC, que no es la paz, sino el engendro de nuevas violencias. Y yo dije, no estamos en Venezuela, sino en Bogotá, la capital de Colombia. Y Santos como Chávez, yo creí que hasta ayer pensé que Chávez era el único que tenía la osadía de apoderarse del Libertador, y ahora veo que Santos también la tiene. Y entonces una estatua del Libertador la cubren con el tricolor nacional, abusando del tricolor nacional. Todo para decirle a los colombianos que aprueben el plebiscito de la impunidad. Y qué parecidos. Chávez anunciaba todo el despojo de los campesinos y agricultores de Colombia. Santos le entrega esa posibilidad a la FARC y lo hace a través de promover esa guerra a machetes en la ley de tierras. Por eso nos toca seguir esta batalla con toda intensidad, doctor Fernando. Presidente, ayer el ministro de Defensa tranquilamente le ordenó al ejército y a la policía que entraran en campaña por el sí. Eso no tiene antecedente en la historia de Colombia, ni siquiera cuando aquí había policía política fueron tan desenfadados y tan grotescos las incitaciones, tan grotescas las incitaciones que se le hacían a la policía para que tomaran partido. Por lo menos había vergüenza, había pudor y lo encubrían.
Ahora el ministro de Defensa, con toda tranquilidad, le dicen a Ejército y Policía, ustedes entran en campaña. Después trata de corregir y dice que esa será una campaña que hagan al interior de sus hogares. Hágame el favor la ridiculez. Les ordenaron entrar en campaña. Era lo que nos faltaba, presidente. Cuando usted era ministro, trabajamos juntos, yo tenía a cargo la presidencia. Pusimos en marcha aquella política que se llamó la seguridad democrática, que implicaba que las Fuerzas Armadas estuvieran por encima de la política, dándole protección efectiva a todos, a los amigos del gobierno, a los más radicales adversarios. Yo recuerdo las instrucciones para que a Piedad Córdoba, Gustavo Petro, ellos, quienes se expresaban como mis más radicales adversarios, tuvieran toda la protección. Nosotros dimos ejemplo en aquello de la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Y eso es una necesidad histórica en Colombia. Permítame hacer esta anotación. A mí me sorprendió mucho como estudiante universitario la rabia de sectores profesorales, intelectuales y de juventudes contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Y los que defendíamos a las Fuerzas Armadas de Colombia no éramos muchos, y nos decían militaristas, fascistas, etc. Y eso ha tenido también unas raíces históricas. Este país en el siglo XIX no tuvo ejército de nación, tuvo ejércitos del gobierno y de la contraparte en las guerras civiles. Empezó a hablarse de un ejército ya de nación, acatado por todo el mundo, después de aquellos 3 acuerdos de 1902 que le pusieron punto final a la guerra de los 1000 días. Yo creo que hubo varios gobiernos, el del general Reyes, el de los doctores Carlos R. Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Espín, para ir configurando el ejército de nación. Podríamos decir que Colombia apenas lleva un siglo con ejército de nación. Y la policía de nación, respetada por todo el mundo, es más reciente. Yo creo que fue el general Rojas Pinilla quien nacionalizó la policía y se superó una tragedia que el país tenía, que era policías en los departamentos al servicio de sectarismos políticos. Eso fue un factor que contribuyó mucho, por supuesto, cruelmente, a la violencia política que se le puso punto final con el Frente Nacional. Todo eso, más un cuento de falso izquierdismo, llevaron a que en Colombia no se quisiera a las Fuerzas Armadas. El gobierno nuestro se propuso despertar el cariño a los colombianos por las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas protegían por igual al amigo del gobierno que al opositor, combatían por igual en nuestro gobierno, al guerrillero que al paramilitar, al narcoguerrillero que al narcoparamilitar, las Fuerzas Armadas ganaron mucho prestigio. Y otro puntico, cuando hicimos aquella cosa que llamamos la victoria temprana, que era permitir que los colombianos salieran a la calle, las caravanas. Yo recuerdo que desde un bus los pasajeros sacaban banderitas para saludar a los soldados que estaban apostados a la vera del camino. Una familia que viajaba en un carrito, paraba el carrito y les llevaba jugo, les llevaba sándwich, etcétera. Se despertó un gran cariño por las Fuerzas Armadas. Si este ministro de Defensa y este gobierno insisten en politizar a las Fuerzas Armadas pierden el prestigio que habían ganado como las fuerzas que estaban por encima de la política. ¡Qué tristeza! Ahora que toda esta tarea de este gobierno de politizar a nuestras Fuerzas Armadas, doctor Fernández. Yo recordaré, presidente, para siempre un episodio en su gobierno, cuando me avisan los opositores, los de los partidos que estaban en contra del gobierno suyo, del que yo formaba parte, que salían en una caravana desde Ibagué para el norte del Tolima, donde la situación de orden público era delicadísima y donde había un grupo de esos que llaman tan equivocadamente paramilitares muy beligerante.
Les dije, pero por Dios, ¿cómo no me avisaron antes para hacer trasladar tropas y policía para que los protejan? ¿Cómo cometen esta estupidez de irse a una zona peligrosa sin aviso previo? ¿En cuáles me vi, presidente, para hacer movilizar ejército y policía para proteger a estos señores? Porque estaban haciendo campaña y eso era legítimo, pero la estaban haciendo en una zona peligrosa sin advertirnos previamente para movilizar el ejército y la policía para protegerlos. Lo conseguimos y no pasó absolutamente nada. Y después llamaron muy agradecidos con el comandante de la brigada en Ibagué y que se había portado muy bien, como tenía que ser, presidente. Un ejército al servicio de la nación, eso fue lo que usted creó y eso es lo que se ve en las encuestas hoy cuando le preguntan a los colombianos cuál es la institución más amada por ellos. La única que merece respeto es la institución de las fuerzas militares. A una policía que le han quitado mucho del cariño que tenían los colombianos con unos escándalos absurdos que para qué mencionarlos ahora, pero las fuerzas militares siguen siendo el alma de la vida nacional. Y presidente, hoy nos encontramos con la noticia de que se está avanzando en La Habana en las famosas zonas de ubicación que llama la guerrilla, que van a ser las zonas que ellos mismos van a custodiar con sus propios fusiles, ya convertidos en gendarmes de la policía o en miembros de la Unidad Nacional de Protección, de manera que el país lo van a perder, lo van a partir en 20, 30 o 40 pedazos, y eso va a quedar como norma supraconstitucional porque va a formar parte de acuerdos especiales que no pueden ser tocados ni siquiera con reformas constitucionales posteriores. Van a partir la unidad nacional, presidente, y esa es la noticia del día. Vamos a oponernos a todo eso, doctor Fernando. Y mire, antenoche que tuve la oportunidad de hablar en el Senado de la República, estaban allí en un ascenso de militares, había muchos representantes de las Fuerzas Armadas, y les dije, mirándolos a los ojos en esa plenaria del Senado, a ustedes los están engañando. Están engañando con el cuento de que en el punto de justicia de La Habana hay un artículo que dice que cuando un comandante militar o policivo no haya conocido previamente que se va a cometer una violación de derechos humanos no es responsable. Eso no tienen que ponerlo en los acuerdos de La Habana, eso está en la ley. Lo que hay es que aplicarlo. Les agregué, y ese engaño lo están haciendo para complacer a la guerrilla, porque en otro artículo pusieron a los cabecillas de la guerrilla también de comandantes, y les dan el mismo tratamiento. Y entonces es muy cita, mientras la tarea del militar es la protección de la Constitución, la de quienes han estado en esos grupos narcoterroristas, es la tarea de delinquir. Les agregué, a ustedes los están engañando, sometiéndolos a los jueces de la FARC, para que enseguida tengan que reconocer unos delitos no cometidos para no irse a la cárcel. Y toca, hoy es jueves, vamos a repetir todo este fin de semana, que nos oponemos a esta pretensión del gobierno, de poner las Fuerzas Armadas al servicio de la política. Presidente, tenemos un arma que es un lapicero y un papel para decir que no a la dictadura. La dictadura no es otra cosa que la concentración del poder en una sola mano. Las Cortes abdicaron y se le entregaron al Poder Ejecutivo. El Congreso no existe como órgano independiente y capaz de hacer las leyes y de hacer un control político efectivo porque lo compraron con mermelada. Todo el poder está en una sola mano, que es en la mano de Juan Manuel Santos asociado con la mano del terrorismo cocalero de las FARC. ¿A eso qué se puede hacer? ¿Ante eso qué? Firmar, presidente, no es poca cosa. Ya se hizo una manifestación el 2 de abril que fue una manifestación colosal en medio de todas las adversidades que terminaron por reconociéndola como un hecho político de primera magnitud. Ahora hay que hacer una firmatón más colosal todavía, presidente, por favor, invite a los colombianos a que se subleven contra la dictadura de las FARC, contra la entrega al país a un comunismo trasnochado que no ha hecho más que fabricar miseria a lo largo de la historia humana, firmando unas hojas de papel, presidente, pueden ser salvadoras desde el punto de vista moral y político en este momento. Doctor Fernando,
Cuando yo veía ayer los monumentos nacionales, estilo chavista, la estatua del Libertador cubiertos con el tricolor nacional, la osadía de Santos, que creí que era solamente de Chávez de apropiarse del Libertador, dije, ¿cómo nos vamos pareciendo a Venezuela? Desde las 11 de la noche empecé a recibir unos audios de Cumaná. Creo que en Cumaná nació el mariscal Antonio José de Sucre. Sí, señor. La ciudadanía dice, Cumaná lo han saqueado porque aquí se han juntado el hambre y la escasez. Parece que todo el comercio de Cumaná amaneció y saqueado. Y la ciudadanía no tiene allá donde conseguir alimentos ni nada. Cuidado. Esa guerra machete, esa incertidumbre económica que este gobierno está creando, esos altos impuestos, esa desmotivación a la empresa privada, le están creando un enorme riesgo a Colombia. Yo quiero invitar a los oyentes de la hora de la verdad que puedan acompañar las firmas a que lo hagamos. Mire, es más el deseo del país de firmar que la logística que tenemos. Yo me senté en un centro comercial de Barranquilla 2 horas y media el pasado viernes. No faltaron personas, era una filita amable los ciudadanos. Solamente he recibido en todo el país unos 4 gritos en estos días que, bueno, ruedan, ya me toca pelear con Santos y con esta gente a la base popular de la nación, tratarla con cariño, y la ciudadanía muy amable, pero es que la logística es difícil. Pues, no obstante que no faltaron, que era la filita ininterrumpida, solamente pudimos llenar en ese momento 13 planillas, cada una con 17 firmas, que el ciudadano entraba, hacía una preguntita, leía, firmaba, algunos se tomaban una foto conmigo. Uno les agradece porque cuando uno tiene tanta crítica como en mi caso, uno se vuelve muy querendón con aquellos que lo apoyan. Entonces yo esa conversación con los ciudadanos lo hago con todo cariño. La logística es difícil. Le pedimos a los ciudadanos que nos ayuden, mire, que bajen de la página de internet de Resistencia Civil las llenen con mucho cuidado y las manden, que hay diferentes sitios de recolección. Un ciudadano me preguntaba el lunes, ¿y qué sigue? Hombre, el afán del día, llenemos esto. Y vamos pensando qué valor político en una segunda instancia le damos a esas firmas y cómo los colombianos volvemos a la calle y cómo creamos una gran conciencia contra el plebiscito de la impunidad y cómo los colombianos entienden que ese plebiscito no se debe apoyar porque ese plebiscito es para que los violadores de niñas, los reclutadores de niños, los responsables de delitos de lesa humanidad no vayan a la cárcel. Doctor Fernando, muchas gracias a usted, me alegra mucho que haya mejorado, que esté aliviado, y muchas gracias a todo el equipo periodístico de La Hora de la Verdad, y muchas gracias a los oyentes. A usted, señor presidente, por su presencia en La Hora de la Verdad. Álvaro Uribe Vélez, el presidente de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, el que llevamos los colombianos en el corazón, estaba haciéndonos esta advertencia. Lo que estamos viviendo es una dictadura de Santos y de las FARC, una dictadura procomunista que no le faltaba sino apropiarse de la imagen sagrada del libertador de Colombia, de Simón Bolívar. ¿Será que esos sinvergüenzas que disfrazaron a Bolívar con una bandera de un sí a la paz, que es la bandera, no es la bandera tricolor de todos, ni siquiera eso, ni siquiera ese irrespeto lo cometen, es con el sí a la paz? ¿Habrán leído el discurso de Angostura del Libertador? ¿Lo habrán leído? ¿Sabrán cuál es el pensamiento político del Libertador? ¿Sabrán que detestó las dictaduras? Y que dijo, ¡ay de aquel país donde uno solo manda! Es un país donde hay que salir corriendo. La concentración del poder es la peor de todas las oportunidades o de todas las circunstancias que tiene que afrontar una nación. ¿Conocen el pensamiento del Libertador? No. Lo irrespetan, lo maltratan, lo humillan. Esas banderas puestas sobre los monumentos levantados al Libertador no demuestran sino la vulgaridad de un movimiento político dirigido desde la Presidencia de la República para entregarle el país a estos bolivarianos,
van a terminar los de las FARC de bolivarianos. ¿Cómo le parece, pues? Santrich y Alape, hablando de bolivarianismo, era lo que nos faltaba a los colombianos. Nos tenemos que sacudir cuando todavía es tiempo. Busquen la manera de firmar. Cada colombiano se tiene que dedicar a buscar un camino para bajar por internet esas páginas, para encontrar los sitios donde unos pocos voluntarios o los muchos voluntarios que están recorriendo los barrios y las ciudades tienen una planilla para estampar su firma que quiere decir no a la dictadura, no al comunismo, no a las FARC como legisladores, no a las FARC como dueños del territorio nacional, no a la cocaína como el nuevo emblema de Colombia. Vamos a tener que cambiar el escudo de Colombia y en lugar del canal de Panamá que ya no tiene lugar, poner entonces una bolsa con cocaína, sí, la cocaína de las FARC. Eso es lo que nos espera. Y cambiar la foto de Simón Bolívar por la de Tiro Fijo, el jefe de el sátrapa de turno. Bueno, ya tenemos a Bolívar disfrazado con la bandera del sí a la paz, ¿no? Ya era lo que faltaba, lo que le faltaba a estos sinvergüenzas, a estos atarbanes, y respetar la imagen de Simón Bolívar, que es propiedad de todos los colombianos, que es nuestra gloria, que es nuestro símbolo de democracia, que es nuestro símbolo de una patria grande y unida, como el Libertador la quiso. Ya eso se quieren robar, ahora no falta sino que nos traigan los monumentos a tiro fijo, y los monumentos al negro Raúl, Acacio. Y a Raúl Reyes. Y al negro Acacio. Ay. Eso y a Fabián Ramírez en vida, sí, que le levanten un monumento a todos estos sinvergüenzas. Es la manera como se trastocan todos los valores de una nación cuando se monta una dictadura. La dictadura que nació antier en el Congreso de la República cuando aprobaron el acto legislativo más vergonzoso que se ha aprobado en la historia de Colombia. William, yo quisiera la confirmación consoladora, tardía pero consoladora, de que el Partido Conservador no se quedó para esa votación. Doctor, ¿Usted no se quedó. ¿Está eso confirmado, William? Sí, no se quedó, doctor. Bueno, confirmémoslo porque es un consuelo. Sí. Es un consuelo. Los conservadores, hágame el favor, la tradición de Ospina y de Caro. Juan Fernando Cristo el día de la votación, en un memorable discurso de este Cicerón criollo, dijo que hacía mucha falta Partido Conservador. Aquí dijo. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Yo quedé pues como muy contento. Y les quedó faltando mermeladita al Fincho y compañía limitada. No. Entendámoslo por la positiva y entendamos lo que el Partido Conservador... No, doctor, el Partido Conservador no existe. En medio de todas sus abyección, ¿no? Ahí vi a Marta Lucía Ramírez firme, clara, nítida, hablando en contra de todo esto que está ocurriendo y en contra de la dictadura de Santos. Y ella representa la parte más significativa. La parte fuerte, sí. Y la parte fuerte y la parte popular del Partido Conservador. Y la juventud, porque se ganó la convención en Francalid, a pesar de las trabas y de todo lo que tenía preparado el sátrapa de turno, que quería tomarse la convención en enero, cuando observábamos desde el Hotel Tequendama cómo llegaban desesperados y monitoreaban desde ahí los áulicos de Palacio lo que iba a ser la claudicación del Partido Conservador, y ahí salió victoriosa Marta Lucía Ramírez con el doctor Lacerna y con un grupo de jóvenes que le mostraron al país que todavía el Partido Conservador no se había acabado. Ojalá estos próceres que están en el Congreso no lo entierren encabezados por el Fincho Cepeda y compañía limitada. Recuerdo esa convención, recuerdo al doctor Gilberto Alzate allá llevando la batuta para que el Partido Conservador no se entregara. Me parecía estar viendo al mariscal defendiendo un partido inmortal, claro. el Partido Conservador colombiano. El mariscal con su papá, doctor, con el doctor Londoño. Pues desde luego. Con Silvio Villegas y todo. Con tantos otros, y con Evaristo Surdís, y con tantos conservadores ilustres que defendieron esta patria. Pues la presencia de Marta Lucía Ramírez y la ausencia de los conservadores en la
coronación de este dictador, porque este dictador no lo elegimos, sino que lo coronamos. Bueno, pues usted, yo no voté por ese tipo, era mi Dios. Con una corona de miserias, ahora convertido en dictador, para estar haciendo la constitución política de Colombia en La Habana. Ya ha visto pues que era la constitución de Río Negro, la constitución de Caro y de Núñez, ahora es la constitución de La Habana. No, pero antes era la Carta de Jamaica y eran cosas serias. Por eso. Y ahora es la constitución de los narcotraficantes y sus aliados. Qué tristeza. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, invitando a los colombianos a firmar un papel. Firmando papeles se hacen las revoluciones. Sí, señores, firmando papeles se hacen las revoluciones. Como se hacen marchando, como se hacen diciéndole al país que Colombia no es tierra fértil para dictadores, y mucho menos para dictadorzuelos. Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.